Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y éste le respondió: voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio del domingo pasado nos relataba la parábola de la viña, donde el dueño iba a lo largo del día contratando trabajadores para su viña, y efectivamente los trabajadores iban. En la parábola de este domingo también hay una propuesta de ir a trabajar a la viña, pero en este caso el dueño le pide a 2 de sus hijos que vayan, y ambos hijos tienen 2 actitudes frente a este llamado del padre. Uno que dice: no voy, pero después se arrepiente y va, y el otro que dice: voy, pero después no termina yendo. ¿Cuál hizo caso? Bueno, el mismo Evangelio nos lo dice, claro, el primero, el que no iba a ir, pero después se arrepiente y va. Con este ejemplo, el Señor nos presenta 2 actitudes que se pueden tomar frente a Dios y su palabra: la obediencia o la desobediencia. O los que en un principio no aceptan, pero luego se arrepienten y cumplen. Y los que dicen que sí, pero después no hacen nada. Esto no es una comparación entre los buenos creyentes y los pecadores, sino entre los que se dicen que son buenos, pero en el fondo no lo son. Y los que, habiendo sido malos, pueden llegar a cambiar. A lo largo de todo el Evangelio vemos cómo muchos de aquellos que eran el pueblo elegido de Dios, sumos sacerdotes, ancianos del pueblo, no aceptaban del todo la palabra de Jesús. Y sin embargo, por otro lado, muchos de los que eran considerados pecadores, excluidos, que no formaban parte siquiera del pueblo elegido de Dios, al escuchar a Jesús se convertían, lograban cambiar de vida al aceptar la palabra del Señor. Es como que no fueron aquellos de los que se esperara que recibieran la palabra de Dios, el pueblo elegido, los más piadosos, los que la recibieran, sino totalmente lo contrario. La recibieron aquellos de lo que nadie esperaba que la pudieran recibir, aquellos que no tenían acceso a la palabra de Dios. Muchos de los que la recibieron eran pecadores, eran publicanos, como decíamos, excluidos. Por eso la parábola nos dice que tanto, por un lado, el que obedece como el que no, ambos son hijos. Y en este caso, el dueño de la viña, bueno, todos sabemos, es Dios. Por lo tanto, todos son hijos de Dios. Pero está la actitud. Hay 2 actitudes, la del que dice que sí y después no va, que es la actitud del que se cree autosuficiente y del que no tiene nada que cambiar en su vida. En cambio, el que primero dice que no y después va, es aquel que tiene la capacidad de poder reflexionar, de dejar que la palabra de Dios lo cuestione, y de darse cuenta de que hacer la voluntad de Dios es lo mejor. Es aquel que tiene la capacidad de convertirse y de poder ser otra persona. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio que
Son los publicanos y las prostitutas los que llegarán antes al reino de Dios. Pero no por su condición, no por lo que son, sino porque precisamente logran convertirse, logran cambiar de vida al escuchar la palabra de Dios. Hoy Jesús nos hace a nosotros la misma pregunta. ¿Quién es el que cumple la voluntad del Padre? Y muchos puede ser que con anterioridad hayan tenido una vida no muy santa, como muchas veces decimos, pero por medio de haber oído la palabra de Dios o de algún acontecimiento, han logrado cambiar de vida y hoy son cristianos que dan testimonio y que son muchas veces ejemplo para los demás. Pero también están los otros, los que muchas veces decimos sí al Señor, pero después no hacemos lo que se nos ha mandado. Nos decimos cristianos, llevamos una cruz que nos identifica, pero muchas veces nuestras actitudes dejan mucho que desear. Es el peligro de las personas que se dicen religiosas y que pueden caer en la tentación de creerse santos y por lo tanto sin la necesidad de cambiar nada en sus vidas. Se encuentran satisfechos con lo que son. Para Dios no importa lo que hayamos sido, sino que importa lo que somos a partir del momento que Él nos llama y cómo hemos respondido a su palabra. Y esto exige de nosotros una constante confrontación con la palabra de Dios y dejarme cuestionar por ella. Si yo descubro que lo mejor para mí es tratar de hacer la voluntad de Dios, tendré siempre una actitud agradecida y crítica en cuanto a mi ser cristiano, a cómo obro en mi vida de cristiano, y que me exigirá cada día crecer un poco más, hasta parecerme más a Jesús, sin creerme por esto mejor que los demás, sino siendo un simple cristiano que quiere cumplir la voluntad de Dios. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.